Sección 3. Sobrevivientes de un diluvio. Dios acaba con todas las personas malas, pero salva a Noé y a su familia. Basado en los capítulos 6 a 11 de Génesis y Judas 14 y 15. Según fue aumentando la población del planeta, el pecado y la maldad se esparcieron por el mundo. Enoc, que tal vez era el único siervo de Dios en la tierra, profetizó que Jehová iba a destruir a todos los malos. Pero sus advertencias cayeron en saco roto, y la maldad no hizo más que empeorar. Para colmo, hubo ángeles que se rebelaron contra Jehová, abandonaron su puesto en los cielos, adoptaron forma humana y se casaron con tantas mujeres como quisieron. De aquellas relaciones contranaturales nacieron unos gigantes de fuerza sobrehumana llamados Nefilim, quienes sembraron la tierra de violencia. ¿Podemos imaginar el dolor que sentía Dios al ver su creación en ese lamentable estado? Tras la muerte de Enoc hubo otro hombre bueno, Noé. Tanto él como su familia se esforzaron por agradar a Dios. Cierto día, Jehová decidió traer un diluvio para destruir a todos los malvados. Sin embargo, no quería que murieran ni los animales ni el fiel Noé. Así que le dijo que construyera un arca, es decir, una inmensa caja de forma rectangular. Él y su familia tendrían que resguardarse dentro de ella y meter allí muchas especies de animales. Noé obedeció a Dios y pasó unos 40 o 50 años construyendo el arca. Durante ese tiempo, también fue un predicador de justicia. Segunda de Pedro 2:5. Advirtió a la gente de que se avecinaba el diluvio, pero nadie le hizo caso. Por fin llegó el momento de que Noé y su familia entraran al arca con los animales. Entonces, Dios cerró la puerta y comenzó a llover. El fuerte aguacero, que duró 40 días y 40 noches, terminó inundando toda la tierra. No quedó ni rastro de los malvados. Con el paso de los meses, las aguas empezaron a retirarse y el arca se posó sobre una montaña. Cuando finalmente Noé y su familia pudieron salir, había pasado un año. Agradecido, Noé presentó una ofrenda a Jehová. Dios les prometió que nunca más mandaría un diluvio para acabar con toda forma de vida sobre la tierra. Por medio del arco iris, Jehová selló su promesa. Cada vez que lo vieran, los seres humanos recordarían las palabras del Creador. Después del diluvio, Dios proporcionó nuevas instrucciones. Dio permiso para comer carne de animales, pero prohibió comer sangre. También mandó que la gente se esparciera por toda la tierra. Sin embargo, en un claro desafío a este mandato, muchos se juntaron en una ciudad y comenzaron a construir una gran torre al mando de un tal Nemrod. Pero Dios frustró sus planes. ¿Cómo? Haciendo que los habitantes de aquella ciudad, a la que se llamó Babel y posteriormente Babilonia, hablaran de repente muchos idiomas distintos. Al no poder entenderse, se dieron por vencidos y se dispersaron. La siguiente es información suplementaria. Andaban con Dios. La mayoría de los descendientes de Adán y Eva rechazaron la autoridad de Jehová. Pero hubo algunas excepciones, como su hijo Abel. Luego, la Biblia dice que Enoc y Noé anduvieron con Dios, es decir, eligieron un camino que agradó a Jehová. Las Escrituras nos hablan de muchos otros hombres y mujeres que también sometieron su vida a la voluntad del Creador. Preguntas de repaso. ¿Cómo fue que la tierra se llenó de maldad? ¿Cómo mostró Noé lealtad y obediencia a Dios? ¿Qué prohibió Dios después del diluvio? Sección 4. Dios hace un pacto con Abraham. Abraham obedece a Dios. Por su fe, Jehová le promete bendecirlo con una gran descendencia. Basado en Génesis 11:10 a 19:38. Ya han pasado unos 350 años desde el diluvio. En Ur, una próspera ciudad situada en la actual Irak, vive Abraham. Él es un hombre de fe, pero su confianza en Dios se pondrá a prueba.
Veamos qué sucedió. Jehová le pidió que dejara su tierra natal y se mudara a otro país, Canaán. Sin pensarlo 2 veces, Abraham obedeció. Emprendió el largo viaje acompañado de su esposa, Sara, su sobrino Lot y todos los de su casa. Una vez en Canaán, llevó una vida nómada, residiendo en tiendas de campaña. Jehová hizo un pacto con Abraham. Le prometió que todas las familias del planeta serían bendecidas por medio de él, que sus descendientes formarían una gran nación y que la tierra de Canaán les pertenecería. La siguiente es información suplementaria. Los pactos de Dios. Un pacto es un acuerdo verbal o una promesa solemne entre dos personas. Por medio de varios pactos, Jehová fue revelando detalles acerca del Salvador prometido en Edén, y de cómo éste cumpliría el objetivo para el cual sería enviado. Por ejemplo, el pacto que hizo con Abraham aclaró que el elegido sería descendencia suya. Los demás pactos, por su parte, proporcionaron más información relacionada con dicha descendencia. Retorno a la sección. Abraham y Lot llegaron a tener muchas ovejas y reses. Abraham fue generoso y permitió que su sobrino eligiera para su ganado la tierra que más le gustara. Lot escogió la región del río Jordán, que era más fértil, y se estableció cerca de Sodoma. Pero los habitantes de aquella ciudad eran unos depravados que ofendían a Jehová con sus sucios pecados. Después que Abraham se separó de Lot, Jehová le prometió que tendría tantos descendientes como estrellas hay en el cielo. Abraham tenía fe en Jehová, pero su querida esposa Sara no podía concebir hijos. Entonces, cuando él tenía 99 años, y Sara casi 90, Dios le informó que iban a tener un hijo. Y así sucedió. Ella dio a luz a un bebé al que llamaron Isaac. Y aunque Abraham tuvo otros hijos, el Salvador prometido en Edén vendría de la familia de Isaac. Mientras tanto, Lot seguía viviendo con su familia en Sodoma. Pero él no imitó la conducta inmoral de aquella gente, pues era una persona buena. Por eso, cuando un día Jehová decidió destruir a Sodoma, primero envió unos ángeles para avisar a Lot. Estos le ordenaron que saliera huyendo con su familia y que ninguno de ellos mirara hacia atrás. Entonces, Dios hizo que del cielo cayera fuego y azufre, aniquilando tanto a los malvados habitantes de Sodoma como a los de la vecina ciudad de Gomorra. Lot y sus 2 hijas se libraron de la muerte. Pero su esposa volvió la mirada, tal vez porque añoraba las cosas que estaba dejando atrás. Su desobediencia le costó la vida. Preguntas de repaso. ¿Por qué se mudó Abraham a Canaán? ¿Cuál fue el pacto que Jehová hizo con Abraham? ¿Por qué destruyó Jehová a Sodoma y Gomorra? Sección 6. Job se mantiene fiel. Satanás cuestiona ante Dios la integridad de Job, pero él se mantiene fiel a Jehová. Basado en el libro de Job. ¿Pueden los siervos de Dios permanecer fieles bajo duras pruebas, aun si pareciera que no va a servirles de nada? Un hombre llamado Job tuvo que enfrentarse a esta cuestión. Veamos cuál fue el resultado. Job era un pariente de Abraham, que residía en lo que hoy es Arabia, durante el periodo en que los israelitas vivían en Egipto. Cierto día, se convirtió en el centro de atención de una asamblea que Jehová había convocado en el cielo con los ángeles. Allí también se encontraba Satanás. Delante de todos, Jehová alabó a Job por su incomparable fidelidad, mostrando así que confiaba enteramente en él. Pero Satanás lo acusó de servir a Dios por interés, porque le daba muchas cosas y lo protegía. Aseguró que si lo perdía todo, se volvería contra Jehová. Dios dejó que el diablo le quitara a Job sus posesiones, luego sus hijos y finalmente su salud. Como Job no sabía que Satanás estaba detrás de todas aquellas desgracias, no podía entender por qué Dios las permitía. Aún así, nunca le dio la espalda a Jehová.
Entonces vinieron a visitar a Job 3 supuestos amigos y se pusieron a sermonearlo. Con sus discursos, que ocupan gran parte del libro bíblico de Job, intentaron convencerlo de que Dios estaba castigándolo por pecados ocultos. Nada más lejos de la realidad. Hasta llegaron a afirmar que a Dios no le importan sus siervos y que ni siquiera confía en ellos. Pero Job se negó a aceptar sus disparates y les aseguró que sería fiel a Dios hasta la mismísima muerte. Con todo, Job cometió el error de preocuparse demasiado por defenderse. Eliú, un joven que había estado escuchándolo todo, lo censuró por dar más importancia a su propia reputación que al nombre y la autoridad de Jehová. Además, reprendió con severidad a los falsos amigos de Job. Finalmente, el propio Jehová corrigió a Job. Valiéndose de las maravillas de la creación, le enseñó que el hombre es insignificante cuando se lo compara con la grandeza de Dios. Job fue humilde y aceptó la disciplina. Y Jehová, que es muy tierno en cariño y misericordioso, le devolvió la salud y lo bendijo con el doble de riquezas y con 10 hijos más. Santiago 5:11. La fidelidad de Job sirvió para dar una contundente respuesta a Satanás y demostrar que los seres humanos sí pueden ser fieles a Dios bajo duras pruebas. La siguiente es información suplementaria. La cuestión más importante. En aquel tiempo, Job era el siervo de Dios más recto y fiel que había en la tierra. Así que cuando Satanás afirmó que Job obedecía a Dios por interés, también dio a entender que el resto de los seres humanos y hasta los ángeles tienen la misma motivación egoísta. En realidad, esta acusación forma parte de la cuestión que Satanás planteó en el paraíso, o sea, si tiene Jehová derecho a gobernar, y si es justo y bueno que lo haga. El libro bíblico de Job muestra que todo el que permanece fiel a Dios está del lado de Jehová en esta cuestión. Preguntas de repaso. ¿Qué cuestión planteó Satanás valiéndose del caso de Job? ¿Qué logró Job por mantenerse fiel a Dios? Sección 15. Un profeta exiliado ve el futuro. Daniel escribe profecías sobre el reino de Dios y la llegada del Mesías. Babilonia es conquistada. Basado en el libro de Daniel. Daniel fue un israelita fiel que llevaron prisionero a Babilonia cuando no era más que un muchacho, poco antes de la destrucción de Jerusalén. Tanto él como el resto de judíos exiliados disfrutaron de cierta libertad pese a su condición de cautivos. Durante los años que vivió en aquella ciudad, Dios siempre estuvo con Daniel. De hecho, lo ayudó a salir con vida de un foso de leones y le permitió contemplar el futuro lejano. Las profecías más importantes de Daniel tuvieron que ver con el Mesías y su reino. El tiempo en que llegaría el Mesías. ¿Cuándo debería esperar el pueblo de Dios que viniera Mesías el caudillo? A Daniel se le explicó que llegaría 69 semanas de años después de que se ordenara la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Como una semana tiene 7 días, una semana de años debe tener 7 años. La orden de reconstrucción se dio en el 455 antes de nuestra era, mucho después de los días de Daniel. Si desde ahí contamos 69 semanas, es decir, 483 años, llegamos al 29 de nuestra era. ¿Qué sucedió entonces? Más adelante lo veremos. A Daniel también se le reveló que el Mesías sería cortado o ejecutado para pagar por los pecados de la humanidad. Daniel 9:24-26. El Mesías sería rey en los cielos. En una asombrosa visión, Daniel observó que alguien como un hijo del hombre, quien no era otro que el Mesías, se acercaba al trono celestial de Dios. Entonces, Jehová le concedía gobernación y dignidad y reino, un gobierno que duraría para siempre. Luego Daniel se enteró de otro emocionante dato sobre el reino mesiánico. Su rey gobernaría con un grupo de personas al que se llamó los Santos del Supremo. Daniel 7, 13, 14 y 27.
El reino pondría fin a todos los gobiernos del mundo. Daniel, capítulo 2. Dios hizo que Daniel pudiera interpretar un sueño que tenía desconcertado a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Este había visto una enorme estatua que tenía la cabeza de oro, el torso y los brazos de plata, el vientre y los muslos de cobre, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Entonces, una piedra salía de una montaña y golpeaba los frágiles pies de la estatua y la convertía en polvo. Daniel explicó al rey que la cabeza de oro representaba a Babilonia, y las demás partes a otras potencias mundiales que vendrían después. El reino de Dios entraría en acción durante el tiempo de la última potencia, los pies de hierro y barro, y reduciría a añicos todos los gobiernos del planeta. Luego reinaría para siempre sobre el mundo entero. Daniel vivió lo suficiente como para ver la caída de Babilonia. Tal y como se había profetizado, el rey Ciro conquistó la ciudad. Poco después, justo cuando se cumplían 70 años de la desolación de su tierra, los judíos salieron del exilio. Bajo la dirección de varios gobernantes, sacerdotes y profetas fieles, reconstruyeron Jerusalén y restauraron el templo de Jehová. Pero, ¿qué sucedió cuando pasaron los 483 años predichos? Preguntas de repaso. ¿De qué se enteró Daniel respecto al Mesías y el reino de Dios? ¿Qué haría el reino de Dios con los gobiernos del mundo? Sección 18. Los milagros de Cristo. Jesús demuestra con sus milagros cómo usaría su poder cuando fuera rey. Basado en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dios le concedió a su Hijo un poder sobrehumano que le permitió realizar numerosos milagros, muchos de ellos ante multitud de testigos. De esta forma, Jesús demostró que era capaz de vencer a los eternos enemigos de la humanidad. He aquí algunos ejemplos. El hambre. El primer milagro de Jesús, convertir agua en vino, demostró su capacidad para proporcionar comida y bebida en abundancia. En otras dos ocasiones multiplicó unos pocos panes y pescados para alimentar a miles de personas. En ambos casos hubo comida de sobra. La enfermedad. Cristo curó a personas que sufrían toda suerte de dolencia y toda suerte de mal. Mateo 4:23. Sanó a ciegos, sordos, lisiados, leprosos y epilépticos. En realidad, su poder curativo no tenía límites. Los desastres naturales. Cierta noche, mientras Jesús y sus discípulos navegaban por el mar de Galilea, se desató una terrible tormenta. Los discípulos se asustaron mucho, pero Jesús sencillamente alzó la vista al cielo y exclamó: ¡Silencio! ¡Calla! De inmediato, se calmó el temporal. En otra ocasión caminó sobre las aguas durante una tempestad. Los espíritus malvados. Estos espíritus, conocidos como demonios, son infinitamente más poderosos que nosotros. De hecho, han acosado a numerosas personas y muchas no han podido hacer nada para quitárselos de encima. Sin embargo, Jesús no les tenía miedo. Al contrario, eran ellos los que temblaban ante su presencia y lo obedecían al instante cuando les ordenaba que dejaran en paz a sus víctimas. La muerte. Este adversario, al que la Biblia llama el último enemigo, antes o después nos vence a todos. 1 Corintios 15:26. No obstante, ni siquiera la muerte supuso un obstáculo insalvable para Cristo, pues Él les devolvió la vida al hijo de una viuda y a una muchachita. Pero el caso más sobresaliente es el de su amigo Lázaro, quien llevaba muerto 4 días cuando Jesús lo resucitó delante de una gran multitud. Hasta sus peores enemigos tuvieron que reconocer el poder que tenía Jesús. Ahora bien, con el tiempo, las personas a quienes Jesús ayudó enfermaron y murieron. Entonces, ¿de qué sirvieron todos esos milagros? Sirvieron de mucho, pues probaron que las emocionantes profecías sobre el reino mesiánico tenían fundamento,
es indudable que el rey nombrado por Dios acabará con el hambre, las enfermedades, los desastres naturales, los demonios y hasta la muerte. Está claro que Jehová le ha otorgado el poder para lograrlo. Preguntas de repaso. ¿Qué milagros de Jesús demostraron que puede acabar con el hambre, las enfermedades, los desastres naturales, los espíritus malvados y la muerte? ¿Qué enseñan los milagros de Jesús sobre su futuro reino? Sección 24. Las cartas de Pablo a las congregaciones. Pablo envía cartas para fortalecer a los cristianos. Basado en Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. La recién formada congregación cristiana cumpliría un importante papel en el cumplimiento del propósito de Jehová. Pero sus miembros tuvieron que soportar persecución directa e incluso enfrentar peligros sutiles dentro de la congregación. ¿Cómo lograron mantenerse íntegros? Las 21 cartas de las escrituras griegas cristianas les dieron el ánimo y los valiosos consejos que tanto necesitaban. Pablo fue el autor de las 14 primeras, desde la carta a los romanos hasta la carta a los hebreos. Todas ellas llevan el nombre de su destinatario, ya fuera una persona o una congregación. Veamos algunos de los temas que trató el apóstol. La moral y la conducta. Quienes cometan fornicación, adulterio u otros pecados graves y no se arrepientan, no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19-21 y 1 Corintios 6, 9-11. Los siervos de Jehová no deben permitir que los dividan las barreras nacionales. Han de ser generosos y ayudar a sus hermanos en la fe. El apóstol los anima a abrirle el corazón a Jehová y les aconseja: oren incesantemente. Pero para que Dios los escuche, tienen que orar con fe. ¿Qué consejos dio Pablo a las familias? Los esposos deben amar a sus esposas tanto como se aman a sí mismos. A su vez, ellas deben respetarlos de corazón. Además, Dios espera que los hijos obedezcan a sus padres, y que éstos los eduquen con amor y en armonía con los principios bíblicos. El propósito de Dios. La ley mosaica protegió y guió a los israelitas hasta la llegada del Mesías prometido, pero los cristianos ya no estaban obligados a obedecerla. En su carta a los hebreos, cristianos de origen judío, Pablo aclaró tanto el objetivo de la ley como el papel de Cristo en el cumplimiento del propósito de Dios. Explicó que muchos aspectos de la ley eran proféticos. Por ejemplo, los sacrificios de animales simbolizaban el futuro sacrificio de Jesús, con el cual se perdonarían nuestros pecados de una vez por todas. Por tanto, la muerte de Cristo hizo que el pacto de la ley quedara obsoleto. La organización de la congregación. Los hombres a quienes se les confían responsabilidades en la congregación tienen que satisfacer elevadas normas de conducta y cumplir con ciertos requisitos espirituales. Además, es de vital importancia que todos los siervos de Dios se reúnan con regularidad para recibir valiosa instrucción espiritual y animarse unos a otros. Cuando Pablo escribió la última de sus cartas, la segunda a Timoteo, se hallaba de nuevo en Roma, preso y a la espera de que comenzara su juicio. Solo unos cuantos cristianos valientes se arriesgaron a visitarlo. Como el apóstol sabía que se acercaba el fin de su vida, escribió: He peleado la excelente pelea, he corrido la carrera hasta terminarla, he observado la fe. Segunda a Timoteo 4:7. Es probable que fuera ejecutado poco tiempo después. Sin embargo, sus cartas continuaron ayudando a los verdaderos cristianos a servir fielmente a Dios, y aún hoy lo siguen haciendo. La siguiente es información suplementaria. ¿Quién es la descendencia prometida? Tras el pecado de Adán y Eva, Dios le dijo a la serpiente en lenguaje simbólico: Pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza, y tú le magullarás en el talón. Génesis 3:15. Según Revelación 12:9, la serpiente original es el diablo. Ahora bien, la identidad de la descendencia que magullaría su cabeza era un secreto que la Biblia fue revelando a lo largo de varios siglos. Unos 2000 años después de que Adán y Eva pecaran, Jehová señaló que el libertador prometido sería un descendiente de Abraham. Siglos más tarde, el apóstol Pablo explicó que la parte principal de la descendencia era el Mesías, es decir, Jesús. La muerte de Cristo fue la simbólica herida en el talón que se predijo en Génesis 3:15. No obstante, Jesús fue resucitado por Dios y hecho vivo en el Espíritu. Primera de Pedro 3:18. Además, Dios decidió que la descendencia tendría una parte secundaria, compuesta por 144,000 seres humanos que también heredarían el reino prometido. Tras morir, serían resucitados para vivir en el cielo como seres espirituales y reinar junto con Cristo. Como Rey en el cielo, Jesús pronto quitará de en medio al diablo y su descendencia, que está formada por los demonios y la gente malvada que apoya a Satanás. Su gobierno traerá paz y felicidad a quienes sean fieles a Dios. Y así, al final, Jesús mismo aplastará la cabeza de la serpiente, la aniquilará. Preguntas de repaso. ¿Qué principios morales y de conducta contienen las cartas de Pablo? ¿Qué explicó Pablo respecto al papel de Cristo en el cumplimiento del propósito de Dios? ¿Qué instrucciones dio el apóstol sobre la organización de la congregación?